Dmitry Muratov es uno de los periodistas que mejor conocen la naturaleza del poder en Rusia. Con 34 años de experiencia profesional, el periódico que él fundó y dirige, Novaya Gazeta, ha realizado investigaciones que han exhibido los malos manejos de la oligarquía política y económica de su país. La reacción ha sido sangrienta. Nada menos que 6 de sus reporteros han sido asesinados. Su vida está en peligro. Hace solo unos días, el 10 de diciembre, al recibir el Premio Nobel de la Paz junto a la periodista filipina María Ressa, Muratov externó en su discurso la profunda preocupación de que ciertos formadores de opinión pública estén preparando el terreno para un peligroso conflicto internacional. Тем более в больных головах геополитиков война России и Украины перестает казаться невозможной. Más aún, en las mentes de algunos geopolíticos locos, una guerra entre Rusia y Ucrania ha dejado de ser algo imposible. Obviamente, a Muratov le preocupa que su gobierno lance a su pueblo al precipicio. Нынешние наши идеологи снова продвигают идеи смерти за Родину, а не жизни за Родину. Hoy los ideólogos promueven la idea de morir por tu país y no la de vivir por tu país. Pero es igualmente consciente de que quienes hacen sonar esos tambores de la muerte están también del otro lado. Por eso enfatiza que el belicismo es más que un problema ruso. У нас в стране, и не только у нас, популярна мысль: те политики, которые избегают крови, слабые люди. En nuestro país, y no solo en nuestro país, es común pensar que los políticos que evitan el derramamiento de sangre son débiles. А вот угрожать миру войной – это долг настоящих патриотов. Y que amenazar al mundo con una guerra es el deber de los auténticos patriotas. Власть активно продает идею войны. Los poderosos promueven activamente la idea de una guerra. Una guerra que no se limitaría a Rusia y Ucrania, pues involucraría a otros países de la región, a Europa y a Estados Unidos. La idea que Moscú quiere transmitir es que el mundo está aproximándose a una situación de amenaza existencial como la que sufrió en 1962, cuando el presidente estadounidense John F. Kennedy y el soviético Nikita Khrushchev jugaron al choque de trenes alrededor de la isla de Cuba, a correr el uno contra el otro, mirándose fijamente a los ojos hasta ver quién parpadeaba en el último momento. Y el mundo estuvo al borde de la guerra nuclear. Ante el deterioro en las relaciones bilaterales con Estados Unidos, Rusia alerta sobre el riesgo de la repetición del escenario de la crisis de los misiles de Cuba. Lo admitió el viceministro de Exteriores Sergei Ryabkov, añadiendo que sería un fracaso de la diplomacia. Esta semana nos preguntamos, ¿en la frontera de Ucrania y Rusia nos están llevando a una nueva crisis nuclear como la de 1962? Esto es Choque de Imperios. Cada viernes, tu podcast para entender la historia de hoy y la de mañana. Soy Temoris Greco. Choque de Imperios. Desde el punto de vista de las potencias occidentales, los pueblos de países como Georgia, Belarus y Ucrania desean libertad, decidir sus propios asuntos sin la injerencia histórica de Rusia. En Moscú tienen evidentemente la perspectiva contraria. Estos países son hermanos por tradición y los intereses extranjeros tratan de debilitarlos mediante la división, enfrentándolos. Muchos ucranianos, belarusos y georgianos, sin embargo, no están satisfechos con una existencia bajo la tutela rusa, porque en esa fraternidad siempre hay un hermano mayor, Rusia, que controla con mano de hierro los destinos de sus hermanos más pequeños. En 1991, el colapso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se produjo en un momento de máxima vulnerabilidad de Moscú, con la declaración de independencia de Ucrania y Belarus. En 1999,
Vladimir Putin, un poderoso oficial de la inteligencia soviética, llegó al poder con el objetivo de restaurar el poderío ruso, de recuperar la influencia de su país a nivel global. Pero antes, tiene que poner orden en lo que considera su patio trasero, estas repúblicas díscolas que se han propuesto ingresar en la Unión Europea y en la alianza militar enemiga, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. En una discusión en 2008, Putin le dijo a su entonces homólogo estadounidense George Bush que Ucrania ni siquiera es un estado. Muchos rusos la consideran parte de su propio país, la pequeña Rusia. Ese mismo año el ejército ruso invadió Georgia, consolidó la separación de dos regiones, Abjasia y Osetia del Sur, y dejó claro que puede volver a atacar cuando quiera. En 2014 le llegó el turno a Ucrania. Rusia invadió y se anexó la península de Crimea y apoyó militarmente una rebelión en la región del Donbass, en el este de Ucrania, donde gran parte de la población habla ruso. Desde entonces, este conflicto permanece activo y es la fuente de tensiones que hoy se están agudizando. New satellite images tonight show Russian forces at the ready near the Ukrainian border. U.S. intelligence warned Russia's Vladimir Putin may be planning an attack on the U.S. ally. Nuevas imágenes satelitales muestran a fuerzas rusas alistándose cerca de la frontera con Ucrania. La inteligencia de Estados Unidos advirtió que Vladimir Putin puede estar preparando un ataque contra este aliado de Washington. U.S. and Ukrainian officials estimate there are already 70 to 100,000 Russian troops near the border. Autoridades de Estados Unidos y Ucrania calculan que hay de 70 a 100,000 tropas rusas cerca de la frontera. An unclassified U.S. intelligence estimate predicts another 100,000 could be called in for a potential invasion early next year. Un informe no clasificado de la inteligencia de Estados Unidos predice que otros 100,000 podrían ser llamados para una invasión a principios del año que viene. Moscú ha acusado a Kiev de mover artillería pesada hacia la línea del frente y mientras tanto Putin incluso ha dicho que lo que está sucediendo en Donbass, la zona de conflicto en el este de Ucrania, ahora mismo se asemeja a los primeros pasos hacia un genocidio. El presidente ruso declaró: In dialogue with the United States and its allies, we will insist on the elaboration of specific agreements that would exclude any further NATO moves to the east and the deployment of weapon systems that threaten us close to Russian territory. En diálogo con los Estados Unidos y sus aliados, insistiremos en la elaboración de acuerdos específicos que prohíban más movimientos de la OTAN hacia el este y el despliegue de sistemas de armas amenazantes cerca del territorio ruso. Esta fue la respuesta del presidente Joe Biden. No voy a aceptar que me apresure nadie. Todo esto pasó en cuestión de días, poniendo la temperatura al rojo vivo en pleno invierno. Por su parte, los ucranianos que sienten que la existencia de su país está en riesgo, también le suben. Esto es lo que dijo al canal Euronews el primer ministro de Ucrania, Denis Shmyhal. ¿Qué espera precisamente de la OTAN? Cooperación, tecnología, armas, entrenamiento para nuestros soldados, quizás vuelos de reconocimiento por parte de la OTAN. Cualquier apoyo, cualquier presencia de las fuerzas de la OTAN en el Mar Negro, cerca de nuestra frontera y cerca de la frontera rusa. Y al menos a nivel declarativo, las potencias occidentales no parpadean. Any incursion by Russia into Ukraine would have massive consequences. Cualquier incursión de Rusia en Ucrania tendría consecuencias masivas, declaró la ministra de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña, Elizabeth Truss, el pasado domingo 12 de diciembre. Pero Moscú contestó el martes 14, elevando todavía más el tono. Russia has said that it may be forced to deploy in Europe a type of nuclear weapon that's been banned since the late 1980s. Rusia ha dicho que puede verse forzada a desplegar en Europa un tipo de arma nuclear
que quedó prohibida desde fines de los años 80. The banned nukes are known as intermediate range nuclear forces, which can travel from around 300 to over 3,000 miles. Las armas nucleares prohibidas son conocidas como misiles nucleares de alcance intermedio, que pueden viajar de 500 a 5,000 kilómetros. Es como un déjà vu, sentirnos de pronto arrojados de regreso a los años 80, cuando menos. En esos tiempos en que nadie imaginaba que ya estábamos provocando un cambio climático, pero todos estábamos preocupados porque el mundo se llenaba de armas nucleares y no confiábamos en la inteligencia de quienes tenían el joystick en la mano, el gatillo que podría dispararlas y provocar la tragedia mundial. Pero quisiera recordar las palabras del periodista Dmitry Muratov que escuchamos al principio. Тем более в больных головах геополитиков война России и Украины перестает казаться невозможной. Más aún, en las mentes de algunos geopolíticos locos, una guerra entre Rusia y Ucrania ha dejado de ser algo imposible. En las mentes de algunos locos con influencia. En parte, toda esta escalada es una guerra de declaraciones, de gestos de machismo, de golpes de gorila en el pecho. Al respecto de la inminente invasión rusa de Ucrania, la prensa cita informes de inteligencia estadounidense no clasificados. ¿Y por qué no están clasificados si tocan un asunto tan delicado como las supuestas intenciones de un rival de querer empezar una guerra? Es propaganda. Lo mismo están haciendo los rusos cuando nos recuerdan la crisis de los misiles de Cuba y amenazan con sacar armas nucleares retiradas no solo por haber sido prohibidas, también por viejas, porque llevan 40 años en los almacenes y la tecnología ya las dejó muy, muy atrás. Los analistas más sosegados que se conocen estos combates de gestos primitivos no creen que estemos a punto del Armagedón. Como Ian Bremmer, un investigador del Eurasia Group, especializado en conflictos entre Rusia y Occidente, que dijo este lunes 13 que los rusos no están planeando invadir Ucrania, no se lo van a poner tan fácil a Estados Unidos y sus aliados. Is that the Russians aren't planning to invade Ukraine. They're not going to make it that easy for the United States and its allies. ¿Podemos entonces relajarnos, olvidar el asunto y dejarlos solos con su pleito? Cuando los niños tienen armas, solo unos padres locos se van de la casa. Existe en idioma inglés algo que llaman self-fulfilled prophecies, o profecías que se cumplen solas. Pongamos un ejemplo. En la casa, los niños no saben que hay armas ni dónde están guardadas, pero de tanto escuchar a los padres hablar de ellas y de su temor de que las van a encontrar, se ponen a buscarlas y las hallan. Con frecuencia, los conflictos se salen de control cuando los rivales elevan el tono de sus amenazas hasta que no pueden evadirlas y las tienen que cumplir. Además, tal vez los analistas serios están en lo correcto y no vayan a agarrarse a cañonazos, por ahora. Pero sí van a agredirse por otros medios. Escuchemos de nuevo la declaración de Ian Bremmer, pero ahora completa. The big problem here, Will, and it is a serious problem, is that the Russians aren't planning to invade Ukraine. They're not going to make it that easy for the United States and its allies. I mean, if they're going to take further action against it in Ukraine, it's much more likely to involve informal, little green men that they can plausibly or implausibly deny. El gran problema aquí, y es un problema de verdad, es que los rusos no están planeando invadir Ucrania. No se lo van a poner tan fácil a Estados Unidos y sus aliados. Si van a llevar las acciones más allá, contra Ucrania, lo más probable es que sea de manera informal, así como actos de marcianitos que ellos puedan negar,
aunque no sean convincentes. Lo que Bremer no nos dice es que las potencias occidentales van a hacer exactamente lo mismo, como lo hacen con China y China con ellas, como lo hace Israel con Irán e Irán con Israel. Y así, lloviendo poco a poco, se desatan las tormentas. Todo esto nos obliga a preguntarnos, como en los años 80, o como lo hicieron durante la crisis de Cuba de 1962, sobre la idoneidad de los líderes, sobre la madurez de estos mal encarados juguetones que tienen en su poder armas capaces de destruir el mundo. Porque nunca, como ahora, había sido tan necesario apartar las tonterías y ponerse a trabajar juntos, precisamente para salvar el mundo. Si en los años 80 parecía suficiente con que no hicieran estupideces demasiado grandes, si eso era la esperanza, hoy ya no hay tiempo para juegos. Es imprescindible, fundamental, que reaccionen y actúen de manera muy inteligente para concentrar los esfuerzos de la humanidad en evitarle más daños a nuestro hábitat, en contener el calentamiento global. Este 14 de diciembre, 62 científicos ganadores del Premio Nobel presentaron una iniciativa a la que llaman el Dividendo Global de Paz, que ustedes pueden consultar en la web peace-dividend.org. peace-dividend.org. Denuncian que el gasto militar de 2020 fue de $2 billones, o para ilustrar, 2.000 miles de millones de dólares, y que esto es un desperdicio colosal. Por eso, piden que en lugar de seguir la tendencia de 2% de crecimiento anual de ese gasto, se revierta para que se reduzca 2% cada año durante los próximos 5 años e invertir la mitad de lo que se ahorre en atender las urgencias del cambio climático, de la pandemia y de la pobreza extrema. ¿Les parece a ustedes mucho? Piden un recorte del 2%. Y trabajar con la mitad de eso. En realidad parece poco ambicioso, muy poco. No es como quitarles todos los juguetitos mortales a los señores de la guerra. Pero esa fracción equivale, según sus cálculos, a duplicar la inversión mundial, pública y privada, en ayuda al desarrollo. Supongo que por algo se empieza. No olvides seguirme en Instagram y Twitter como @Temoris y en facebook.com/Temoris. Este equipo de Audiocentro se va de vacaciones. No habrá podcast la próxima semana. Muchas gracias y nos vemos el viernes 31 de diciembre, como cada viernes, en el siguiente capítulo de Choque de Imperios. Este podcast es una producción original de Audiocentro, escrito y conducido por Temoris Greco. Juan Bernardo Cantú se encargó del montaje y la edición musical. Javier Martret y Luisa Cantú realizaron la producción ejecutiva. Audiocentro.